Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor una vez más nos está enseñando aquí, nos está diciendo que tenemos que decir sí, sí, o sea, ser justos al final de cuentas, no ser mentirosos. Justamente nos hace recordar aquella frase famosa del Papa, ¿verdad? Ahí en León Condú, cuando vino el Papa Francisco en medio de nosotros, de feliz memoria y que nos bendiga del cielo, que tanto amó al Paraguay. ¡Qué mentiroso que sos! ¡Qué mentiroso que sos! Entonces, por eso, cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Ñandeco ya ya lleva el que jura, el jurado. Te lo juro, fulano, te lo juro. La iyapuante siempre, orecoa lleva. Nosotros solemos decir, ¿verdad? Así, iyapuante la de acá siempre, más la cota lluvia de juego, bebé, que le va a estar secundando su propia mentira. O cama hoy, más y tú las entre comillas, ya puya. Pero queridos hermanos, nosotros estamos ya bastante cansados. Nosotros que hemos dicho que vamos a estar mejor, nosotros que hemos dicho, pero desde antes ya, ¿verdad? De que tenemos que salir adelante, que muchas veces nos ufanamos, ¿verdad? Y decimos tantas cosas lindas en nuestros discursos, pero en el fondo, coabeñande, da ya pojina peñande yara o yerure haishanyande. La conclusión en realidad de este evangelio, aquí San Mateo, que estamos en el capítulo 5 del 33 al 37, nos está diciendo en esta pequeña conclusión lo esencial y lo fundamental, cómo nosotros tendríamos que actuar. Y pone de creo que esto más claro que esto solamente el agua. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. ¿Entendés? La pelleno es así, upea dice sí. Pero ñande coña promete. Ya pota pea, ya pota moa, que pea, que moa o peñen su hueve. Y tal vez incluso peor, ¿verdad? Porque yo recuerdo en ese discurso del Papa Benedicto XVI, cuando le decía ahí al Congreso alemán incluso, ¿verdad? Si ustedes aquí se reúnen simplemente para mirar sus propios intereses, entonces quiere decir que ustedes son aquí una cueva de bandidos. Esa fue la expresión que utilizó el Papa Benedicto XVI dirigiéndose al Congreso alemán, imagínense. Y ya muchos no le querían luego recibir al Papa Benedicto XVI, porque seguramente que sabía que les iba a decir ciertas verdades. E incluso en esa oportunidad el Papa Benedicto XVI ni nombró así directamente a Dios. Imagínense, un respeto total. Pero sin embargo sabemos que detrás de cada frase y de cada proposición que estaba haciendo el Papa Benedicto XVI, estaba hablando de Dios al final de cuentas. Porque Dios es el que nos da y nos hace entender cuáles son los valores de la honestidad, de la justicia, del amor, del respeto. Con algo y nada valores ñande ya recibía veñande yara. Así es que, queridos hermanos, cuando digamos sí, que sea sí.
Esa es la verdadera propuesta del Señor. Y después dice también, y cuando digan no, que sea no también. Es decir, en esa seguridad de que nosotros nos fijamos primero en los valores, trabajamos desde los valores y no desde nuestras transfugueadas. Alguna vez se te llama hoy ya guapu bebé, como decía el Papa, ¿verdad? Entonces, para transfuguear ya ñande. Y transfuga ahí la gente. Al final de cuentas, entonces ya puede tapar en grande carruaje y coñandero. ¿Se dan cuenta? Así que, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque termina y concluye diciendo, todo lo que se dice de más viene del maligno. Que así sea. Que así sea.